ellos trabajan, ellos usan en algunas oportunidades inspiraciones prolongadas y expiraciones cortas. Eso solamente se hace en casos muy especiales, que por cuestiones de oxigenación extrema, que no puede oxigenar un paciente, se ha logrado oxigenarlo haciendo unas inspiraciones muy largas y unas expiraciones muy cortas. Pero para que lo tengan claro, cuando usted usa cualquier ventilador mecánico y hace eso, todos tienen una alarma. Si la inspiración es más larga que la expiración, empieza un intermitente fijo en la pantalla. Usted lo puede hacer, pero está cometiendo una falta. Entonces, es a riesgo suyo. Nosotros lo hemos usado, invertirlo. Eso se llama invertir la relación IE, pero es un modo muy peligroso, porque acuérdense que durante la fase expiratoria es cuando el paciente bota el aire y cuando hay retorno venoso al corazón derecho. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a seguir viendo aquí. Fíjense estas curvas que están aquí. Fíjense. La ventilación es de la máquina. Cuando el ventilador es el que ventila, generalmente usan flujo cuadrado. Es este que está aquí. Entonces, este flujo cuadrado generó esta presión aquí en la vía aérea del paciente y me dio este suministro de volumen en el paciente. Esto corresponde a una ventilación de la máquina, esto que está aquí. Pero si seguimos la línea de presión, vamos a ver que después de la máquina hay una respiración espontánea. Vean la lámina para que lo vean. La máquina, viene una espontánea, viene la máquina y viene una espontánea. Si usted ve eso allí, ¿qué dice? Eso es SIMB. Ahí no hay por dónde coger. Máquina y espontánea. Ahí está en la gráfica, no es muy difícil de entender, fíjense. Espontánea máquina, espontánea máquina, espontánea máquina. Y aquí arriba van a ver cómo el patrón de flujo cuando lo da la máquina es mayor el flujo que suministra la máquina que cuando el paciente requiere flujo inspiratorio, la curva es más pequeña. Entonces esto es curva de flujo de ventilación espontánea y esta es curva de flujo de ventilación de la máquina. Fíjense, máquina, paciente. Y fíjense que el volumen que mete la máquina es este que está aquí y el volumen que mete el paciente es este volumen que está aquí. O sea, el paciente mete menos volumen que la máquina. Lo ven en la gráfica perfecto. Máquina, paciente. Y la curva de ventilación espontánea, que ya la debemos de conocer, que tiene la inspiración negativa y la expiración positiva. Entonces, si uno ve esta gráfica en el ventilador, uno inmediatamente dice, mira, eso es un patrón máquina-paciente. Y el patrón máquina-paciente se llama SIMB. Por eso es que es importante el manejo de estas curvas. Ahora vean esta. Esta es mezclada. Fíjense. ¿Qué patrón es este que estoy señalando aquí? Soporte de presión. Este es el soporte de presión, fíjense. La inicia el paciente, tiene techo de presión y flujo desacelerado. Entonces, esto que está aquí, ¿qué es? Soporte de presión. Tengo soporte de presión, este es de la máquina. Tengo soporte de presión, esta es la máquina, y fíjense los diferentes volúmenes como cambian, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Cada ventilación que hace el paciente espontánea, en la lámina anterior, yo la estoy ayudando con soporte de presión. Entonces, este es un patrón doble. Esto es SIMB más soporte de presión. ¿Por qué? Porque las espontáneas las estoy ayudando con soporte de presión. Entonces, esta es otra forma de retirar el ventilador. Uno mezcla los dos, la máquina, y ayudamos al paciente con soporte. Después quitamos la máquina y lo dejamos con puro soporte al paciente. Entonces, esa es otra forma de
ir retirando la ventilación mecánica en nuestros pacientes. Entonces, aquí, resumiendo todo, vamos a ver la ventilación mecánica invasiva se puede dividir en dos grandes grupos: apoyo ventilatorio total o apoyo ventilatorio parcial, que fue el que vimos ahora. Ese apoyo puede ser limitado por volumen o limitado por presión. El apoyo ventilatorio total se da de tres maneras: ventilación mecánica controlada, ventilación mecánica asistida o ventilación mecánica asistida controlada. Esas son las tres formas de hacerlo. Y el apoyo parcial lo podemos hacer dándole apoyo a las espontáneas a través generalmente de un sistema de CPAP, ventilación SIMB y soporte de presión. Y esta que está aquí la damos CPAP. Esto es más o menos un resumen de la parte de los modos. Pero esto lleva, después que veamos la clase de PIP, que viene ahora, la clase de PIP, vamos a ver la mitad de la clase de PIP. Entonces, vamos a ver cómo se maneja esto, no en gráfica, sino con el equipo. Para que ustedes vean dónde se manejan los botones, cómo se controlan los botones y sobre todo dónde se vigilan los controles. Porque todos los ventiladores modernos, la mayoría tienen pantallas para nosotros poder vigilar lo que está haciendo la máquina con el paciente. Entonces aquí terminamos esta presentación de los modos de ventilación mecánica y nos vamos directo a PIP. Ya pasamos a otro, como dice, estamos haciendo una conexión ahora con PIP. Empezamos la parte de PIP. El PIP es un dispositivo que todos los que están aquí, no sé si han manejado equipos con ese dispositivo. En una época cuando nosotros empezamos a trabajar en esto, los equipos no tenían este dispositivo. Había que crearlo. Y una forma de crearlo era poner una manguera en la parte expiratoria del sistema y esa manguera la metíamos debajo del agua y si nosotros la sumergíamos 5 centímetros eran 5 centímetros de PIP. Si la sumergíamos 10 eran 10 centímetros. Pero eso era un problemón, sobre todo de aseo de la unidad, porque ese burbujeo se llenaba todo eso de agua y se llenaba, empantanaba la unidad de terapia, eso era un charquero, pues como dice uno. Entonces, después de eso, los siguientes ventiladores traían esta opción opcional. O sea, ustedes compraron el ventilador con PIP o sin PIP. Y después, todos vienen con el sistema. Ahora, ¿de dónde viene esto? Fíjense, esto viene los años 60. Eso es tan viejo que yo ni estaba estudiando primer año de medicina, creo. Ustedes ni pensaban en nacer. Esto es en los años 60. Estos autores tuvieron unos pacientes graves por hipoxemia y se les ocurrió de repente ponerle al final en la expiración presión positiva. Y ellos se dieron cuenta que los pacientes mejoraban su oxigenación de manera significativa. Eso fue un hallazgo, como muchos hallazgos, pues. Que a veces, por eso es que es bueno la observación, porque a veces uno observa un fenómeno y de repente se le prende el bombillo y uno cree que, no sé si ustedes conocen el catéter de Swan-Ganz. El catéter de Swan-Ganz es un catéter que tiene un balón en la punta y ese sirve para llevarlo hasta la arteria pulmonar para, una vez localizado el sitio exacto con el balón inflado, podemos medir la presión del circuito izquierdo. Ese es el catéter. Aquí tuvimos la suerte de que vino Ganz, uno de los inventores, porque fue Swan y Ganz. Y entonces nos echaron el cuento de cómo ellos inventaron eso. Ellos relatan
de que estaban en una bahía en California tomando cerveza, cosa que no es mala. Estaban tomándose unas cervezas ahí en la bahía y vieron unos veleros paseando por la bahía. Entonces se les prendió el bombillo y uno de ellos dijo, y si nosotros a un balón, si a un catete le ponemos un balón, ese balón es la vela del velero y el aire es la sangre. Entonces el catete se lo lleva la sangre y lo lleva hasta el sitio más distal, que son los pulmones. Entonces de ahí salió el catete. Por eso que a veces es bueno tomar cerveza para que a uno se le abran las ideas. Entonces, fíjense, tenemos dos tipos de presión positiva, el PIP y el CPAP. El PIP se puede dar de dos maneras. Una manera es con las válvulas que traen los equipos, las válvulas esas que tenemos ahí en la lámina, los equipos que tienen todos tienen su válvula de PIP. Pero hay un PIP que se produce internamente, generalmente por mal manejo del ventilador, que es lo que llaman el autopip. Entonces, el problema de ese PIP intrínseco que se llama, o autopip, es que con los ventiladores modernos es muy fácil de detectar. Con los ventiladores viejos era muy difícil de detectar. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Como vamos a ver en el transcurso de la revisión, el PIP produce muchas alteraciones hemodinámicas en los pacientes. Muchas alteraciones. Ahora, pudiera darse el caso de que usted tiene un paciente sin PIP, pero por cuestiones de mal manejo, generalmente por tiempos expiratorios muy cortos, el paciente no puede botar el aire completamente, se le genera un acúmulo de aire dentro de los pulmones, eso genera presión positiva al final de la expiración y genera PIP. Entonces pudiera ser que un paciente que aunque no tenga la válvula en 0, tenga 20 de PIP, por ejemplo. Pero las válvulas normales de los ventiladores no detectan eso. Se puede tener un PIP oculto muy alto y usted ni entendido de que eso está pasando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente entra en hipotensión y se descompensa y empieza la corredera y nadie sabe qué es lo que está pasando. Resulta que el paciente tiene un PIP intrínseco de 20, que es un super PIP, y eso es lo que lo tiene descompensado. Entonces, como no se sabe o no se mide normalmente, entonces puede estar oculto. Entonces, tenemos que aprender a medirlo, porque hemos visto cualquier cantidad de casos que un paciente que está full dopamina, levaterenol, le han puesto todas las cosas para sacarlo de un shock y resulta que lo que tiene es un autopip muy alto y al corregir el ventilador se le quitan los vasopresores, se le quita todo y el paciente se estabiliza. Por eso que esto es importante conocerlo en detalle. Entonces estos autores en los años 60 produjeron eso, pero anteriormente, desgraciadamente, las guerras sirven para el progreso médico. Y digo yo, desgraciadamente, porque es así. En la Segunda Guerra Mundial, los pilotos tenían que volar muy alto para que no los tumbaran, pues. Entonces, pero sufrían de hipoxia cuando subían muy alto. Entonces a alguien se le ocurrió usar máscaras con CPAP. Años 40, Segunda Guerra Mundial. Y de esa manera los pilotos podían subir bastante sin los efectos de la hipoxia. Eso también fue un avance médico debido a la guerra, cosa que nadie quiere, pero es la verdad. Todos estos ventiladores modernos, su progreso importante fue en la guerra de Vietnam. Cuando la guerra de Vietnam hubo progresos en ventilación mecánica y todo lo que era shock, todo eso, porque eso era lo que sufrían los soldados. Pues entonces la industria bélica también se dedica a crear equipos médicos mejores para atender a los heridos. Entonces todo eso viene en una cadena no deseada, pero que es así como ha pasado. Entonces ya esto lo sabemos. El PIP es la aplicación de presión positiva durante la fase expiratoria, utilizando
cualquier modo de ventilación mecánica. Eso es importante. Cualquier tipo de modo ventilatorio, usted le puede poner PIP. A todos. No hay uno que no le pueda poner PIP. Y el CPAP es la presión positiva continua durante el ciclo ventilatorio espontáneo. Ahora, ¿por qué se dice que es presión positiva continua? Y el PIP es la expiración. Muy fácil. Cuando usted tiene un ventilador puesto, la inspiración tiene presión positiva del equipo para darle el aire al paciente. Lo que cae en presión cero es la expiración. Entonces, si usted nada más le pone presión positiva a la expiración, entonces PIP. Al final de la expiración. Esas son lo que significan las siglas. Ahora, el CPAP se le aplica presión positiva continua, porque acuérdense que cuando ventilamos en cero, sube y baja, sube y baja. Cuando yo lo subo a 10, él inspira y expira con 10 nada más. No es que hay una inspiración de 20, no. Su CPAP es el que va a decir el tipo de presión positiva que tiene el paciente, tanto en inspiración como en expiración. Entonces, tiene presión positiva inspiratoria de 10 y presión positiva expiratoria de 10. Por eso es que se habla de los dos ciclos y en el del ventilador solamente del ciclo expiratorio. Entonces, aquí esta lámina ya la vimos, creo. Fíjense, aquí tenemos inicio de la inspiración, vemos el pulmón desinflado. Viene la fase inspiratoria, se le da el volumen al paciente que se le programó, vamos a suponer, le dimos 500. Y esto me genera una presión aquí, que es la presión pico. La presión pico es la presión máxima cuando entra todo el volumen corriente al paciente. Posteriormente viene una fase en la cual